Iniciamos este diplomado abordando uno de los pilares fundamentales del derecho sucesorio: comprender cómo opera jurídicamente la sucesión por causa de muerte y cuáles son los distintos tipos de asignaciones hereditarias reconocidas por nuestra legislación civil. Precisamente para profundizar en esta temática, el día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio López Ochoa. Antes de cederle la palabra, permítanme nada más comentarles brevemente sus credenciales académicas y profesionales. El doctor Mauricio López es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Además, es magíster en Derecho con mención en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con amplia experiencia en el libre ejercicio profesional, especializándose en Derecho Civil, Constitucional y Administrativo. Actualmente se desempeña como Procurador Nacional y docente universitario en la Universidad Metropolitana, además de ser miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Doctor López, buenas tardes, bienvenido. Como siempre, es un verdadero gusto contar con tu presencia una vez más en otro programa de formación de Legal Group. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes con todos, colegas, señores estudiantes, doctores. Qué gusto, bienvenidos. Efectivamente, soy Mauricio López Ochoa. He tenido ya el gusto de tener la oportunidad de participar en estos eventos de diplomado con Legal Group en algunas ocasiones. Y en la tarde de hoy vengo para hablar con ustedes de un tema que a priori suena sencillo, que es el de las sucesiones. Sin embargo, tiene sus bemoles, sus complicaciones, y eso hace necesario que se introduzcan algunos conceptos para familiarizarnos más con el tema. En este diplomado yo voy a participar en 4 sesiones, esta es la primera, y esta sesión por su naturaleza, si bien al final tendrá un componente práctico, en buena medida voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con la gestión teórica de lo que es esencialmente la sucesión intestada. Para esto, he preparado esto, no es muy... Denme un segundo, algo hice mal, sí, creo que ahí, un poco más, no, allí. Vamos a hablar de la sucesión por causa de muerte en esta clase, y esta se va a desarrollar en función de un grupo de preguntas que mi buen amigo Jorge Luis Mazón me pidió que respondiera en el curso de esta disertación. Son estas 4 preguntas que usted ve en pantalla y que tienen relación específicamente con tópicos que se estructuran alrededor de la llamada sucesión intestada. ¿En qué consiste la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir el dominio? ¿Qué diferencia hay entre heredar a título universal y heredar a título singular? Este quizás es uno de los puntos más oscuros de esta asignatura. ¿Qué son las asignaciones por causa de muerte? ¿Y quiénes son los herederos? ¿Quiénes son los legatarios? En ese sentido, y para comenzar, es bueno tener presente y recordar que nuestro Código Civil, que regula este tema de la sucesión por causa de muerte, sigue en buena medida, no en todo, pero sí en la mayor parte de su articulado sobre este tema, al Código Civil francés, el Código Napoleónico, el cual a su vez tomó estas instituciones del viejo sistema romano pasado, edulcorado, a través de el derecho italiano
del medioevo y también un poco, y esto es una novedad para muchos, del derecho español. Las siete partidas de Alfonso X el Sabio están presentes en el Código Civil francés y fue por ello muy lógico, muy lógico, que Bello, al momento de escribir el Código Civil chileno, que es la base del nuestro, también acudiera a esas mismas fuentes. Dicho eso, hemos de preguntar. Y bueno, yo entiendo, Sebastián, que por la dinámica del diplomado las preguntas se hacen en el intermedio, ¿cierto? Un poco antes del intermedio. Pero yo hago una pregunta retórica entonces. Cuando una persona muere, ¿qué ocurre jurídicamente con su patrimonio en el instante exacto del fallecimiento? ¿Queda vacante? ¿Queda libre? ¿Está en el aire? ¿Pasa al Estado? ¿Pasa a los herederos? ¿O requiere de algún tipo de actos formales ulteriores? Para comenzar, debemos recordar algo importantísimo para responder esa pregunta. El derecho civil ecuatoriano distingue, y seguramente usted lo sabe, entre modo de adquirir el dominio y título de adquirir el dominio. Para los franceses, por eso les decía, el código ecuatoriano sigue al código francés, pero no en todo. En este punto, Bello siguió a los alemanes, la norma prusiana. ¿Qué decían los alemanes? Ellos distinguían entre el acto jurídico de hacer un acuerdo entre dos partes, llamémosle contrato, que determinaba la creación, la modificación o la extinción de determinadas relaciones jurídicas versus el hecho jurídico, que para ellos eran aquellos eventos que se producen en el mundo que no necesariamente involucran la participación o la voluntad humana, pero que de todos modos devienen en una consecuencia de orden legal que tiene efectos en el patrimonio de las personas. Un hecho jurídico de los tantos que el derecho alemán prusiano coleccionó es la muerte. La muerte. Por regla general, la muerte no es un acto, es un hecho, salvo que estamos en la disquisición muy específica de los suicidas. Pero por regla general, es un hecho. Y entonces, partiendo de esa diferenciación entre acto y hecho, estos chicos dijeron, no es lo mismo el hacer un contrato para vender, para comprar, para ceder, para subir, para bajar, que el entregar el dominio de algo. Por consiguiente, ellos idearon la tesis de los modos de adquirir el dominio, que era una tesis que para los romanos era extraña. El romano no la conoció. Estos dos tópicos se toparon en algún momento a finales del medioevo, pero no coexistieron, sino hasta que al derecho francés se vio en la necesidad de establecer en qué momento la persona que celebra, por ejemplo, un contrato de compraventa se torna dueño de la cosa comprada. Los franceses lo resolvieron rápido y dijeron que el título equivale al modo. Por consiguiente, a diferencia de nuestro derecho, donde usted recordará que acá nosotros admitimos la venta de cosa ajena, ¿cierto? El francés no la admite. Para el francés, la venta de cosa ajena es nula. El Código de Derecho Civil ecuatoriano dice la venta de cosa ajena es válida siempre y cuando se respeten los derechos del verdadero propietario. Y por eso tiene sentido que en la ley de registro, la que controla el registro de la propiedad, el legislador haya puesto ese artículo 12 que dice que la transmisión de propiedad únicamente la podrá hacer el titular de la propiedad. ¿Por qué? Porque está muy claro que una cosa es el título y otra cosa es el modo. El modo hace que el derecho jurídico se mueva de un patrimonio a otro, en tanto que el título simplemente sirve de vía, de medio a través del cual
el modo va a operar. En el caso de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir el dominio, está contemplada en nuestra legislación. Este artículo 603, esto es un tema que seguramente usted lo recordará, es un poquillo básico, ¿no? En nuestro derecho son 5 los modos de adquirir el dominio y uno de ellos es la sucesión por causa de muerte. Y por consecuencia, hemos de preguntarnos cuáles son los títulos. Porque si hemos dicho que el título es la vía, es como la carretera que pavimenta el camino del auto que viene a ser el modo, en el caso de la sucesión por causa de muerte, nuestro legislador esencialmente ha reconocido dos títulos. El uno es la ley, por eso existe la sucesión intestada y junto a él aparece también el testamento. Por eso existe la sucesión testada. Y a priori uno podría pensar que son las dos únicas, pero en nuestro derecho, nuestra ley implícitamente reconoce una tercera, que es una suerte de sucesión mixta en la que confluyen y coexisten en la misma sucesión respecto del mismo causante y los mismos sucesores, la ley y el testamento. Y esto hace, señores, que en nuestro sistema la sucesión por causa de muerte tenga algunas características, tanto como título, tanto como modo. El tema del título, usted lo podrá ver en el artículo 718, si no me traiciona la memoria, que habla de los justos títulos de dominio. Y allí Bello distingue entre dos tipos que están en, encerrados en la estructura del artículo 718 y que uno de ellos está aquí. Es derivativo. Los títulos de adquirir y los modos de adquirir el dominio pueden ser originarios o derivativos. Son originarios aquellos modos de adquirir el dominio que te confieren la propiedad de una cosa cual si ésta nunca hubiese pertenecido a nadie antes que tú. Tú eres, bajo el entendido del título originario, claro que estamos hablando de una ficción, el primer propietario de esa cosa. Y los títulos originarios por antonomasia siempre fueron la ocupación, ¿sí? Y la accesión, de los que no me voy a ocupar esta noche. Y también quizás el que es más relevante para el mundo jurídico del día a día sea la prescripción adquisitiva de dominio, porque como tú recordarás, la sentencia prescriptiva hace desaparecer todos los gravámenes. Por eso el juez al momento de citar una demanda de prescripción, si nota que hay una hipoteca o algo por el estilo, tiene la obligación de citar al titular de la hipoteca, que es un tercero con interés, porque su hipoteca va a desaparecer el momento que se emita la sentencia de usucapión, ¿cierto? Y en la orilla opuesta están los modos derivativos, aquellos a través de los cuales la propiedad pasa de un patrimonio al otro, pero en las mismas condiciones que se encontraba en el primero. Es derivativo, es decir, yo tengo la propiedad porque alguien más me la cedió. El hecho que el legislador haya hecho esta diferenciación es lo que te explica de manera bastante clara por qué en los registros de la propiedad de nuestro país, cuando tú la pides, te entregan la historia de dominio. Te dicen, este bien fue adquirido por fulano, quien a su vez se lo adquirió a futano y a su vez se lo adquirió a perenjano. Porque lo que quiere el legislador es saber si el origen, el título originario del cual tú eres sucesor, y ojo que hablo de sucesor simplemente, no de sucesor por causa de muerte, esa es una pequeña diferencia, es libre de vicios, fue generado de manera lícita, etcétera. Esto explica que el Código Civil en el artículo 936 está escondidito allí en el apartado de la reivindicación, te permita hacer lo que se conoce como la reivindicación de precio. ¿Qué es la reivindicación de precio?
añadiendo a lo que había mencionado hace un momentico de la venta de cosa ajena. ¿Qué ocurre cuando un bien que pertenece a dos o más personas en conjunto es vendido por una de ellas o por un tercero que no tiene nada que ver en la propiedad? El caso arquetípico, el más común ejemplo de esto, las sociedades conyugales. Los cónyuges adquieren un bien que entra a formar parte de la estructura de la sociedad conyugal, pero que por una desaveniencia, por una separación o simplemente porque uno de ellos es un pillo, uno de ellos, sin autorización del otro, lo vende, ¿cierto? La solución más traída a colación en esos casos suele ser la del artículo 1705, que dice que vendido un bien de la sociedad conyugal por uno de los cónyuges sin la autorización del otro, el segundo tendrá la posibilidad de perseguir la declaratoria de nulidad relativa de esa venta para recuperar el bien. Pero ¿qué pasa si yo no quiero recuperar el bien? Te pongo un ejemplo, y esto es un ejemplo de la vida real, doctor. Caso real. Una propiedad de una sociedad conyugal valuada en más o menos $60,000. El marido, esto te estoy hablando hace unos 15 años, el marido toma la propiedad y la vende, ¿cierto? Cuando la señora se da cuenta de la maniobra, se pone a investigar y descubre que efectivamente su cónyuge ha celebrado una escritura pública de venta de esa propiedad, prevaliéndose del hecho de que en la escritura anterior solo aparecía él como comprador, a pesar de que en el momento de la compra él ya estaba casado con ella, ¿cierto? Así que aunque ella no apareciera en la escritura, eso no implica que el bien no estuviera en sociedad conyugal. Creo que eso lo tenemos claro, ¿cierto? Por consiguiente, aunque el nombre de ella no estuviera en la escritura, el bien entró a la sociedad conyugal. Sin embargo, este sujeto, prevaliéndose de aquello, su abogado y probablemente el notario, dijeron, no hay problema, ella no está en la escritura, así que él puede vender. Hasta ahí, todo pintaba para un caso de nulidad por causa de falta de consentimiento de la cónyuge. ¿Cuál fue el tema? El tema es que ese bien de $60,000, este muchacho lo vende en 105,000. Así. $105,000. Por consiguiente, si el bien regresa a la sociedad conyugal con todos los pleitos, las peleas, los años, etcétera, y finalmente se parte y tal, probablemente ella, descontando los honorarios de los abogados, los costos de la pelea y demás, quizás hubiera obtenido unos $20,000, ¿cierto? Porque tú dirás, es que el BIM costaba 60,000, pero, y por lo tanto la mitad es de ella. Sí, pero considera que hay que pagar todo lo que te acabo de decir, a impuestos y todo, y por lo tanto, al final del día no son $30,000, ¿cierto? Son menos. Ponle 20, sea optimista. ¿Qué ocurre si en lugar de pedirle al marido, oye, hagamos la nulidad de esta cosa que has hecho, simplemente no le decimos, oye, en vista que has vendido el bien, yo voy a aplicar esto del 1753. Yo te voy a ratificar la venta, ¿sí? Pero mi parte, quiero mi mitad de los 105,000. Estamos hablando de una cosa de 50 y pico mil dólares, ¿cierto? Eso se llama reivindicación de precio. ¿Y sabes por qué lo puedes hacer? Porque la compraventa, al igual que la sucesión por causa de muerte, es un título derivativo. Significa que la propiedad pasa de un patrimonio al otro con los mismos vicios, las mismas virtudes, tanto en lo jurídico, en lo económico, en lo físico incluso. Por eso existen los vicios redivitorios que estuvieron antes. Por eso tú no puedes reclamar, y sería absurdo reclamar vicios redivitorios en el caso que tú ganes un bien por prescripción adquisitiva de dominio. Imagínate tú ganas o te ganan por sentencia de usucapión un bien y luego el prescribiente viene y te demanda por vicios redivitorios porque él no ha sabido que existían vicios físicos en el bien que prescribió. Es una tontería mayúscula lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese caso estamos ante un medio de transferir el dominio originario. El derivativo me da esta opción. Por consiguiente, la lógica del modo o del título derivativo es que se adquiere el bien de otra persona. En este caso,
En esta materia que estamos hablando, esa persona pues, de manera genérica, para tratarla bonito, le decimos el causante. Otro punto es que es gratuito, es absolutamente gratuito. Por regla general, el asignatario, y digo por regla general porque luego te explicaré que hay un par de excepciones que aplican específicamente a la sucesión testada, que es un tema que en este diplomado yo no voy a abordar, hay otro profesor allá, pero a priori, salvo que te pongan un modo, recuerda que en nuestro derecho existen tres mecanismos de alterar una obligación, son el plazo, la condición y el modo, ¿cierto? Y el modo es exclusivo de la sucesión por causa de muerte. No hay obligaciones modales en contratos. Allá solamente hay obligaciones a plazo y condicionales. En materia sucesoria testamentaria, tú tienes obligaciones, sí, obligaciones derivadas de testamento condicionadas a plazo, a modo y a condición. O sujetas a plazo, a modo y a condición. Cuando el testador te ha puesto un modo, ya no hay gratuidad. Ahí se rompe la regla, se rompe la regla. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo sería un modo testamentario? Le lego a Angélica la hacienda tal ubicada en el Valle de los Chillos a condición de que por el resto de su vida y hasta que ella muera le pague alimentos a mi madre. ¿Me entiende? Entonces, Angélica, para poder entrar en propiedad de esa hacienda, tiene que hacer algo, pagar alimentos a la persona establecida en el testamento. Eso es un modo. Por lo tanto, en ese caso, la asignación ya no es completamente gratuita. Se rompe la... Pero en el 99% de los casos, recuerde que en este país casi nadie hace testamento, para empezar, ¿no? La gente acá se cree inmortal y nunca hace testamento, y por eso existen los enormes problemas que existen, y vaya usted y vea la enorme cantidad de pleitos por temas sucesorios que hay en los juzgados de familia. Y como no hacen testamento, esta cosa que te acabo de decir, quizás para la mayoría de ustedes sea nueva, que haya una asignación testamentaria que por consiguiente implique que haya cierto grado de onerosidad en esa asignación. Eso es raro. Es mortis causa. Vean, yo a mis alumnos del pregrado en la Universidad Metropolitana, donde tengo el gusto de dictar clase, yo les suelo decir de manera medio chabacana, medio directa, que para que haya sucesión se requiere un muerto. Que esto que normalmente usted escucha de, es que papá nos heredó en vida, eso no existe. Eso no existe, doctor, excepto en dos casos. Recuerde, estos son reglas generales, no absolutas. Ve, yo nunca escribí una regla absoluta y eso es un tema absoluto. Dos casos de excepción a esto. La una, testamentaria, ambas son testamentarias. De hecho, en materia sucesoria, todos los temas de excepción, y eso sí es medio absoluto, tienen que ver con derecho, con el testamento. El testamento es una herramienta tan dúctil, tan plástica. A mí me fascina el testamento como herramienta jurídica, pero casi nadie la usa. Vea, ¿ha oído usted de las donaciones por causa de muerte? Están a partir del 1417 del Código Civil. Se les conoce como donaciones revocables. Pero su nombre técnico es donaciones por causa de muerte. Usted me imagino que sabe que existen las donaciones irrevocables, ¿cierto? Si el derecho aceptó que existen donaciones irrevocables y de hecho usa el adjetivo irrevocable, significa que el derecho implícitamente está reconociendo que hay las otras, las revocables. Porque si no existieran las otras, no tendría sentido la diferenciación de hablar de irrevocables, simplemente habrían donaciones y ya. Las donaciones revocables, donaciones por causa de muerte, son aquellas que hace el testador. En su testamento escribe, le lego a Juan Sebastián mi departamento ubicado en la avenida González Suárez de Quito, bla, bla, bla. Y hace una cosa el testador. Abre su testamento, porque esto se hace en testamento abierto. Siempre las donaciones revocables necesitan testamento abierto, jamás cerrado. Y le dice a Juan Sebastián, oye, te estoy dejando este departamento, inscribamos el testamento en el registro de propiedad y ándate a vivir. Considera una donación. Pero, como es revocable, si mañana al testador se le cambia la opinión, él puede modificar el testamento y sacar la donación. ¿Sí? Entonces, es decir, no necesito esperar a que el testador muera. Ya entro en vida mismo del testador a disfrutar del bien. Y la segunda excepción tiene que ver con las asignaciones condicionales.
En general, le lego a Arturo $100,000 a condición que se gradúe de médico. ¿Qué requiere Arturo para cobrar sus $100,000? Entregarle a los sucesores su título de médico. ¿Qué pasa si incluso en vida del causante Arturo dice, abuelo, guárdate tu dinero, no me interesa, repudio esa asignación? ¿Arturo puede repudiar en vida? Sí. No puede aceptar en vida, no puede, pero sí puede repudiar en vida. Y puede ya por escrito, entonces decirle, abuelo, no me interesa. Son los dos casos. De mortis causa. Las excepciones de las asignaciones de donación revocable y el repudio de asignaciones condicionales que se pueden hacer incluso en vida del causante cuando el sucesor se entera de la existencia de la asignación y dice, no quiero, no me apetece, a mí la sangre no me va, nunca me voy a graduar de médico. Lo mío es la cerrajería, así que no, abuelo, no fastidies. Existe también la característica de que la sucesión es universal o singular depende de cómo haya sido estructurada. Cuando la sucesión es intestada, siempre es universal. Siempre es universal. Porque los herederos, que en el caso de las asignaciones intestadas, por regla general, no siempre, pero por regla general van a ser los legitimarios, ¿cierto? Que son los padres o los hijos, y en el caso de los padres con el cónyuge, ellos van a recibir la asignación por ley en su totalidad y luego tendrán que partírsela, ¿cierto? Por eso es que se crea el condominio de sucesores. Y por eso es que las reglas sobre el condominio y demás, a partir de las cuales, por ejemplo, se dictó la ley de propiedad horizontal, están en el tercer libro. Es una cosa que mucha gente no lo sabe. La ley de propiedad horizontal existe porque en el tercer libro del Código Civil existe el condominio de los sucesores. Y condominio no en el sentido de esto del grupo de casitas donde viven un vecino, no. Condominio en conjunto, dominio, propiedad. El condominio, la propiedad compartida de una misma cosa por varias personas. Y la asignación puede ser singular cuando hay un testamento. Pero ya te voy a explicar que esto no es tan simple, porque cuando yo hablo de asignaciones singulares, las personas piensan en un bien específico, ¿no? Un auto, un terreno, una cifra de dinero específica. Y no, porque existe el heredero universal y existe el heredero singular. Y al lado están los legatarios de cuota, que es otra cosa. Ya te diste cuenta, no es tan sencillo. Entonces, es por esto que los abogados, está muy bien que se formen en esto y que afinen sus habilidades. Y opera pso iure, por regla general sí. Sí, le encantan a López las reglas generales y meternos pero es que las tienes que conocer, porque es en la excepción donde tú puedes sacarle el jugo a una situación fáctica determinada en la que tú estás litigando, en la que tengas algún caso. Se ha dicho, y de hecho lo dice Guillermo Bozano, lean a Bozano, les mandé, me parece, a través de Sebastián, los dos tomos de Guillermo Bozano de su libro de 1973 sobre sucesiones, y él explica que la sucesión vista desde una perspectiva normativa tiene un momento en el tiempo y en el espacio. En el espacio se refiere a que la sucesión por norma se apertura en el lugar de la muerte del causante, lo cual en la generalidad de los casos funciona. Pero hay ocasiones en que un causante puede morir en un lugar y tener bienes en otro. Y por lugar me refiero a país, me refiero a leyes nacionales, ¿no? Porque cuando la muerte del causante ocurre en un cantón del país y tiene bienes en otro cantón, generalmente el juez de la sucesión va a ser el juez del lugar de la muerte. Ahí no hay mucho problema. El problema radica y estriba en qué pasa cuando mi causante es colombiano, se muere en España y tiene bienes en Ecuador. ¿Bajo qué ley se regula eso? O mi causante es ecuatoriano, se murió en Ecuador y tenía bienes en Italia.
O mi causante es ecuatoriano, está casado con estadounidense y los dos en sociedad conyugal tenían bienes en Ecuador, en las Bahamas, en los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Allí entran en juego lo que se llama la lex res itae. Te lo voy a escribir aquí. Y esto de la lex res itae está en el Código Civil, pero nadie lo ha visto. Está en el artículo 14. ¿Qué dice la lex res itae? Dice que los bienes de una persona, incluso difunta, están sujetos a la ley del país en el que se encuentran situados. Es decir, al legislador no le gusta la idea de cederle soberanía normativa y peor todavía, soberanía judicial a otro estado. Que un juez colombiano venga a decidir sobre los bienes del colombiano que tenía en Ecuador. No, están locos los colombianos. El juez natural de esos bienes, aunque el colombiano se haya muerto en Bogotá o se haya muerto en Buenos Aires, es un juez ecuatoriano. Y esto es un tema que usted debe tenerlo presente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el espacio. Y en el tiempo, bueno, por regla general, esto está en el 998 del CC, la sucesión se abre en el momento de la muerte del causante. Volvamos a lo que decía hace un momento. Para tener una sucesión tengo que tener un muerto. Pero aquí viene un pero importante. Y es que usted tiene que diferenciar entre la muerte, entre la apertura de la sucesión y la delación. La apertura de la sucesión ocurre con la muerte del causante. Se acabó. En cambio, la delación es otro fenómeno jurídico distinto. La delación significa aquel momento en el que la ley o el testamento le dicen al heredero, heredero, ven, acércate. Quiero informarte que eres asignatario de una sucesión o de una parte de una sucesión y por consiguiente tienes que informarme si aceptas o no. ¿Cierto? Entonces, una cosa es la apertura de la sucesión, que es este hecho jurídico que se deriva de la muerte de una persona, y otra cosa es la delación, que es el llamado. Y por regla general suelen coincidir. Ambas ocurren en el mismo momento, en el momento de la muerte del causante. Pero hay una excepción, y la excepción es en el caso, otra vez el testamento de las asignaciones condicionales. Vuelvo a mi ejemplo de Arturo. Arturo, te dejo $100,000 a condición que te gradúes de médico. Y Arturo, para el momento de la muerte del causante, no está graduado. Arturo está estudiando, se graduará después de 2 o 3 años, quién sabe. Para él, ¿cuándo será la delación? ¿Cuándo la ley le permitirá decir si acepta o si repudia? Como ya expliqué, podrá decir si repudia incluso estando vivo el testador si es que conoce la cláusula. Pero si quiere aceptar, él solo podrá hacerlo cuando se gradúe. Para él la delación ocurrirá con el cumplimiento de la condición. Y siempre y cuando esa condición él haya cumplido antes de que hayan transcurrido 15 años desde la muerte del causante. Porque recuerda que las condiciones prescriben en 15 años. Es la regla genérica. Por lo tanto, si en 15 años Arturo no se ha graduado, perdió los $100,000. Así funciona en esta parte. Y sus micrófonos están apagados, pero si tienen preguntas, lo que fuere, por favor tomen nota de ellas y las formulan en el momento en que lleguemos ya casi casi que al receso. Con estas determinaciones, me parece importante, ya he caracterizado a la sucesión, ya he dicho cuándo ocurre, ya he dicho en qué momento, en qué lugar. Pero ¿qué es la sucesión por causa de muerte? Y es que, para empezar, digamos que el legislador otra vez utiliza aquí un adjetivo, causa de muerte, que incluso un adverbio, causa de muerte. Hay un adjetivo y un adverbio ahí. ¿Qué significa eso? Simple, que también existe sucesión entre vivos. El tema es que nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuándo ocurre sucesión entre vivos? Cuando tú compras algo. Cuando el comprador es el sucesor natural de su vendedor en la propiedad. En posesión, si tú eres poseedor de algo y luego se lo cedes a otra persona, esa otra persona es tu sucesor en la posesión. Y por eso es que, por ejemplo, para prescribir aquella persona a que tú le entregaste la posesión, puedes sumar su tiempo de posesión al tuyo
para prescribir. Es lo que se llama la acumulación de posesiones. ¿Se han escuchado esta expresión? Está en el 728, me parece que es del Código Civil. Si alguien más estaba en posesión, él me puede vender o me puede ceder o me puede heredar su posesión. Él estuvo 10 años, yo estoy 5 y por lo tanto digo, juez, sumando su posesión a la mía, acumulación de posesión, ya cumplo 15 años, prescriba. ¿Y sabes qué va a pasar? Te van a prescribir. Por eso es que el legislador distingue entre simple sucesión de sucesión por causa de muerte. Esta sucesión genera lo que se conoce como la transmisión de un patrimonio compuesto de derechos, deberes y obligaciones. Y por favor, aquí el verbo es importante, transmitir, porque entre vivos el verbo es transferir. Si tú le miras al código nuestro, y esto es algo en que Bello lo hace de manera deliberada porque recuerda que Andrés Bello, aparte de abogado y muy buen abogado, quizás el mejor abogado que ha producido nuestro continente, junto con Dalmacio Vélez Arfiel, era filólogo de la lengua española. Varios de nosotros quizás estudiamos con la gramática española de Andrés Bello. Este sujeto, aparte de ser abogado, era muy bueno en el manejo del idioma y por lo tanto el uso de las palabras que él hace en la ley no es accidental. El libro tercero del Código Civil ecuatoriano está lleno de transmisión, transmisión, transmisión. En el libro cuarto él te habla de transferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la transmisión implica el paso de un bien, de un patrimonio al otro, sin que exista la voluntad de ambas partes. ¿Por qué? Porque la una está muerta. En cambio, la transferencia implica este acto de voluntad. Por eso es que en tradición tú tienes al tradente y al adquirente. Y de tradición, de tradente viene transferencia. Todo está relacionado. Es la transmisión de bienes, de derechos, de obligaciones, de un patrimonio de una persona ya difunta a las personas llamadas a sucederle, sea por mandato de la ley, sea por voluntad del propio testador. Y es por consiguiente un modo de adquirir el dominio derivativo, como ya dijimos hace un momento. En esto quiero señalar que por consiguiente nosotros vamos a encontrar que toda sucesión está constituida de elementos subjetivos y de elementos objetivos. Los elementos subjetivos son las personas, subjetivo. Las personas son el causante, el antecesor, el predecesor, el de cuius, como les gusta a algunos que les encantan los latinismos, y por otro lado están los sucesores, sucesores que pueden ser denominados causavientes, asignatarios, herederos, legatarios. Claro que hay una diferencia entre heredero y legatario, de la que hablaremos luego. Y luego están los elementos objetivos, que se refieren al conjunto de bienes, de derechos o de obligaciones transmisibles. Importantísimo, transmisibles. Porque como podremos conversarlo luego, existe una colección de bienes que no son transmisibles por causa de muerte, no lo son. Caso arquetípico, el usufructo. Y los que trabajen en temas de familia recordarán los alimentos. El derecho a alimentos no es transmisible por causa de muerto. Por consiguiente, hay un núcleo de un conjunto de los llamados derechos personalísimos, que no están en el código nombrados así, pero que Bello sí se refiere a ellos. No usa la palabra personalísimos, quizás le molestaba, pero él dice que los derechos personales son aquellos que le permiten a una persona exigir de otra una prestación específica o aquellos que pertenecen al patrimonio íntimo de una persona. Eso es lo que dice Bello. Entonces, él dentro de los derechos personales pone a los que nosotros llamamos personales y a los que hoy en día llamamos personalísimos. O sea, Bello sí los conocía. Y por consiguiente, tenemos que el elemento objetivo es el patrimonio transmisible. Recuerde, patrimonio, la palabra clave aquí es transmisible, porque hay ciertos grupos de bienes, ciertas cosillas
que no pasarán a la sucesión por disposición de la ley, porque la ley no quiere que esos bienes, que esos activos pasen a manos de los sucesores. Ya me había adelantado a esto. La sucesión de los bienes de una persona se abre en el momento de su muerte y por regla general en su último domicilio. Y esto me lleva a hacerme una pregunta de carácter muy práctico. ¿Qué consecuencias se derivan del hecho que la apertura de la sucesión coincida exactamente con el momento de la muerte? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas que son mutuamente herederas o sucesoras, llegado el caso, la una de la otra. Pensemos padre e hijo, ¿cierto? Sabemos que en la mayoría de casos, muerto el padre, el heredero es el hijo, ¿cierto? Pero también puede darse el caso opuesto, que el que muera primero es el hijo, en cuyo caso el heredero es el padre. Y decimos que la sucesión ocurre exactamente en el momento de la muerte del causante. Y esto me lleva a hacerme una pregunta que es tormentosa. ¿Qué pasa si los dos mueren al mismo tiempo? Imagínese usted que usted pone a padre e hijo en un avión y el avión, por un desperfecto mecánico de esos que a veces lamentablemente suceden, se estrella y cuando llegan los servicios de rescate todo el mundo está muerto. Yo tengo dos preguntas allí, no una, dos. Uno, si la muerte da lugar a la apertura de la sucesión, ello implica que el que murió primero se convirtió en causante del otro, aunque el otro haya muerto quizás minutos más tarde, ¿cierto? Primera pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de quién murió primero? Y segundo, si no puedo estar seguro quién murió primero, ¿qué reglas se aplican? ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. Usted dirá, no, ¿y eso qué relevancia tiene? Fácil. Vea, imagínate que el padre es un hombre viudo que tiene tres hijos. Uno de ellos, aquel que con él muere en el avión. Y el hijo que va con él es un muchacho que está recién casado y que tiene una cónyuge que a su vez está embarazada. Piensa en esto. Si quien murió primero fue el padre, los bienes de este padre, abierta la sucesión, pasan a sus tres hijos, ¿cierto? Sin ningún tipo de observación a priori. Muerto el padre, los herederos son los hijos. Pero ¿qué ocurre si el que ha muerto primero es el hijo? Ahí se generan algunas preguntas. Este hijo, por, en estricto sentido, tiene como único heredero a su propio padre. ¿Por qué? A priori, ¿no? Porque su propio hijo no ha nacido, les decía, su cónyuge está embarazada y requiere de usted una regla civil básica. Lo que da origen a una persona, no hablé de un ser humano, hablé de una persona, la máscara, es el nacimiento. Por consecuencia, a priori, mientras ese nacimiento no se perfeccione, suponiendo que no hubiese inconvenientes y el embarazo llegase a término y bla, a priori, el heredero es el padre. Pero eso no lo podemos determinar. Y viene entonces la ley en nuestro auxilio. El legislador ecuatoriano ya pensó en esto y dijeron, no, ¿sabes qué? Y de hecho no fue el legislador ecuatoriano, hay que ser justos, fue el legislador Andrés Bello, él lo pensó y dijo, oye, puede ocurrir esto. Y entonces él nos dio la solución llamada la conmuriencia. Está en el artículo 65 del código.
La conmuriencia es esta situación en la que dos personas que son mutuamente herederas la una de la otra, en el hipotético que una de ellas muriera, la ley dice, si dos personas que son mutuamente herederas mueren juntas en un mismo acontecimiento y no puede saberse por ningún medio cuál de ellas falleció primero, y como ya acabas de ver, el saber quién murió primero es importantísimo, se presumirá y se procederá como si ambas hubieran perecido al mismo momento y por consiguiente ninguna de ellas heredará nada de la otra. No es una regla perfecta, pero es una regla que te saca del atolladero, porque de lo contrario, y si el legislador la puso es porque él entendió que en estas situaciones se pueden generar enormes márgenes de conflicto. Entonces, ya lo mencioné, ya me adelanté a esta lámina. La muerte se tiene que ver desde el punto de vista del tiempo y del espacio. Del tiempo, porque se determina la capacidad sucesoria, quién hereda a quién. Recuerda que para que suceder se requiere existir. Por capacidad sucesoria me refiero a quién puede heredar. No es lo mismo capacidad de derecho que capacidad de hecho. La capacidad de hecho, tú recordarás, abogado, es esta prerrogativa que te da la ley para que tú puedas gestionar y administrar tus propios bienes y tu persona sin intervención de terceros. Y quienes no la tienen están sujetos a curaduría y en el caso de los menores de edad a patria potestad o a tutoría, ¿cierto? Pero la capacidad sucesoria no tiene nada que ver con eso. La capacidad sucesoria se refiere a que en el momento que se abre una sucesión, por regla general, el heredero debe existir. Está en el 1005. No te olvides, guárdatelo acá. Para heredar se debe existir. Por consiguiente, si el hijo ya estaba muerto al momento de la muerte de su propio padre, el hijo no heredó nada. Y eso puede generar un conflicto terrible si no sabes manejarlo. Por eso el concepto de la conmuriencia. Pero claro, el artículo 1005 que te habla de la determinación de la capacidad sucesoria en el sentido de que para heredar se requiere existir, te crea excepciones. Revisarán, es un artículo larguísimo. Y te habla, por ejemplo, del caso del que ya mencioné hace un momento. ¿Qué ocurre si al momento de la muerte del causante, él tenía una pareja, una conviviente, una novia, una cónyuge, lo que tú quieras? Que en el momento de la muerte del causante estaba embarazada. Bajo la lógica general de que para heredar se requiere existir, ese guagua no heredó nada y no tendría derecho a nada. Pero entonces Bello hace algunas previsiones y dice, verás, sí, esa es la regla general, pero puede haber excepciones. Por ejemplo, en el caso de la persona que no existe, pero se espera que llegue a existir. Y por ello, en el Código Civil ecuatoriano, échale una mirada, se habla del hijo póstumo. Andrés Bello dejó previsiones sobre el hijo póstumo. ¿Quién es el hijo póstumo? Es, por regla general, bueno, hasta hace tiempo era el hijo, era la regla absoluta, es el hijo cuyo padre falleció antes de su propio nacimiento. Échale una mirada, creo que es al 243 del Código Civil 244, por ahí va. Y estas normas prevén que si la madre hace lo que la ley llama la denuncia del embarazo, la denuncia del embarazo es la notificación a los otros posibles herederos de, vean, yo estoy embarazada. Y por lo tanto, yo pido que se me entregue la administración, ojo con esto, la administración de los bienes que le corresponderían a mi hijo si nace, para yo empezarlos a administrar desde ya.
para asegurarme de que los bienes que van a ser de mi hijo cuando nazca no se pierdan, no sean abusados por otras personas, etcétera, etcétera. Eh, María Heredia, le ruego, guárdeme sus preguntas el break, porque creo que incluso los micrófonos están deshabilitados, así que aquí las preguntas se hacen cuando yo finalizo la primera parte de mi intervención. Esa es la primera cuestión que hay que tener presente. La segunda, ¿qué ley aplica a la sucesión? Esto lo resuelve el artículo 7. Recuerde, el artículo 7 del código dice, la ley no es retroactiva, solo dispone para lo venidero, hay un gigantesco pero, porque después del pero te da 23 reglas. 23 de casos de excepción. Es quizás una de las normas jurídicas con mayor número de excepciones es la regla de irretroactividad. Son más los casos de excepción que de generalidades. Por consiguiente, suponiéndote, aquí no ha pasado, pero pasó en Argentina en el 2014. En el año 2014, en Argentina, cambiaron el Código Civil. El viejo código de 1887 de Dalmacio Vélez Arfiel fue reemplazado por el actual y modernísimo y envidiable, precioso, a mí me gusta mucho, Código Civil y Comercial del 2014. Imagínate tú. El código fue publicado en determinada fecha, no me acuerdo la fecha exacta, pero pongámosle que fue mayo, no estamos en mayo del 2000, así que imaginemos por un segundo que habría sido en mayo del 2014. Alguien se murió en abril del 2014 y alguien se murió en junio del 2014. ¿Qué normas regla la sucesión del uno y del otro? En el caso del primero, la arreglará el viejo código de Dalmacio Vélez Arfiel, porque aún estaba vigente. Y en el caso de la segunda, aunque fuese apenas unos días después, será por el Código Civil y Comercial. Esto tiene que ver con el momento de la muerte del causante. Y también para efecto del momento de la muerte del causante, nos permite calcular el tema del acervo. Conmigo, creo que en la tercera clase, no sé si Sebastián me corrige en eso, en la tercera clase que a mí me corresponde dar en el diplomado, que es el próximo mes de julio, yo voy a hablarles de este tema que es críptico, es un laberinto para muchos abogados de los acervos, cómo se calculan, de dónde salen y demás. El momento de la muerte del causante es relevante porque lo que va a ser parte de la sucesión son los bienes que el causante tenía en el momento de su muerte. Es decir, lo que para efectos de acervo llamaremos el acervo ilíquido. El acervo ilíquido es la masa de bienes que tiene el causante en el momento de su muerte y que están mezcladas incluso con bienes de otras personas porque tiene una sociedad conyugal, porque tiene una sociedad de bienes con otra persona, porque es parte de una cooperativa de ahorro y crédito y tiene dinero ahí metido, etcétera. Ese acervo ilíquido a partir del cual podremos calcular todos los acervos que nos permitirán llegar hasta el acervo líquido partible y a partir del cual se determinará cuántos impuestos habrán de pagar los herederos, etcétera, etcétera, se calculan a partir de los bienes que tenía el causante en el momento de su muerte. Por eso es importante saber cuándo se murió. Y en el caso de el espacio, es importante saber dónde falleció para determinar la jurisdicción territorial del juez para efectos de que haya conflicto entre los herederos. Determina la ley aplicable, lo que les decía hace un momento, es colombiano, se murió en Ecuador, tiene bienes en dos, tres países. ¿Qué ley aplica? Y por último, permite concentrar los trámites. ¿Dónde haremos qué, en esencia? Aquí es importante también tener en cuenta un poquito de cómo funciona el derecho comparado, porque realmente es posible que usted mañana o pasado tenga en sus manos una sucesión de una persona extranjera radicada en Ecuador con bienes en el extranjero o de un ecuatoriano con bienes en Ecuador que falleció en el extranjero. Puede pasar de todo.
En Ecuador es lo que hemos conversado. Es un modo de adquirir el dominio y que se abre en el momento de la muerte del causante y en su último domicilio. En Argentina, el Código Civil y Comercial del que les hablaba hace un momento, la muerte causa la apertura y la transmisión a los llamados por testamento o por ley. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Quizás usted a priori no la note, pero en Argentina esto del modo no existe. En Argentina, al igual que en Francia, el modo y el título son lo mismo. En Francia, las sucesiones por causa de muerte ocurren en el momento de la defunción y en el último domicilio del difunto. Esta es la regla que trajo Bello. Bello leyó esta norma y yo la transcribí tal cual en el cuadro, pero esta es la norma que vio Bello. El Código Civil Español, posterior a Bello, este código es de 1889. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, pero nota una cosa, el Código Civil Español no dice nada del espacio en este punto, solo habla del momento. En México, México quizás es el que tiene las reglas más claras, quizás es el código más completo en este aspecto. Por un lado, en el artículo 1282, el Código Civil Federal Mexicano dice que la herencia es el- la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por la muerte, ojo con eso, que no se, es decir, ahí está el tema de los derechos personalísimos, aquellos que se extinguen con la muerte del causante, y el artículo 1649 del Código Civil Federal dice que la sucesión se producirá, como lo dice el nuestro, en el momento y en el lugar de la muerte del causante, dejando a salvo las regulaciones propias de los causantes fallecidos fuera de México. Algo así dice la norma. Y por último, Perú, un código civil muy técnico de 1984, la muerte, perdón, la sucesión, el concepto está regulado en el artículo 660 y dice que la sucesión ocurre desde la muerte y que los bienes, los derechos y obligaciones se transmiten de pleno derecho a los sucesores. Es decir, a priori no requiero tampoco de un título, tampoco requiero de un título. Y aquí ya entramos en terrenos más complicados. El título universal y el título singular, que son algunos elementos que están presentes. Yo escucho todo el tiempo mis herederos o dejé a mis herederos a título universal, pero ¿qué significa? ¿Qué significa esto de el título universal y del título singular en materia sucesoria? El Código Civil, Sebastián, ¿tú me alzaste la mano? Sí, doctor. No sé si te parece pertinente en este punto ya dar paso a la primera ronda de preguntas antes de entrar en el siguiente tema para Claro, un poco claro, seguir el esquema que tenemos justamente de las clases. Si estás claro, de claro. acuerdo, Siendo así, voy a podríamos detener abrir el esto. foro. Chévere. Entonces, perdón. Abrimos entonces en este momento el foro y conforme van levantando las manos, siéntete con toda confianza de ir atendiendo las preguntas. Nos han hecho ciertas preguntas también algunas personas a través del chat. Les sugiero, si son tan gentiles, levanten la mano, sí, para que quizá esto es mucho más, es mejor realmente para todos poder ir topando estos temas y con eso nuestro profesor también nos va sacando de todas esas dudas. Adelante. Ya, a ver, vamos en el orden que están levantadas las manitos. Primero, María Heredia. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Se nota que sabe un montón y domina el tema. Me cuesta un poco seguirlo porque son cosas realmente complicadas, pero usted las dice así con tanta facilidad. Pero bueno, tengo una inquietud. Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, no existe testamento y vienen estos herederos a título universal, obviamente. Eh, Bueno.
uno dice, bueno, son de herederos de una universalidad y nadie se hace dueño de nada mientras no exista pues la correspondiente partición, ya sea judicial o extrajudicial, para que por efecto de la partición cada bien sea adjudicado, ya sea bienes específicos o cierto número de bienes a cada uno de los herederos. Y ahí, digamos, terminaría esta comunidad sucesoria y cada uno se adjudicaría. Pero ¿qué pasa en el caso de que solamente hay un heredero y no hay más? Eh, Porque, claro, cuando ya el heredero le compra a los demás, se usa y se hace aquello de que por extinción de la comunidad sucesoria se hace una escritura de declaración de que se ha extinguido la comunidad y por extinción de los comuneros ya no existe comunidad. Pero ¿qué pasa cuando hay un solo heredero? ¿Cuál sería el documento que acredite que el heredero ya se hizo dueño y ya no es una sucesión, sino que ya es un bien que es mío, digamos? Esa es un poco la pregunta, porque el registrador de la propiedad de Guayaquil lo que está haciendo es que simplemente se vuelve ya el dueño, no hay que hacer ningún otro trámite, simplemente creo que ahora piden que se haga una, para efectos solamente de publicidad y declarativos, que se inscriba alguna declaración donde diga que es el único heredero, pero que no exige ningún otro trámite, ni judicial ni extrajudicial. ¿Qué opina usted de eso o cómo debería hacerse? A priori, ese registrador de la propiedad tiene razón, porque en realidad el título para considerarme heredero es la ley. Pero eso genera en la práctica eh, un problema que hay que superar y es, yo afirmo que soy el único heredero. Y del otro lado, yo debo creerte porque se supone que las personas obramos de buena fe, esa es la regla. Sin embargo, dado que esto puede generar conflictos, sea con otros potenciales herederos que pueden aparecer, porque una de las cosas, creo que conmigo no, Sebastián, recuérdame esa parte, pero puede haber el caso, y digo Estoy en conmigo, no, clases, mi no creo amor, que yo tengo tengamos física. esa clase, pero hay el caso del causante que luego de su muerte le aparecen herederos que una de dos. O el causante sabía que existían y deliberadamente los dejó fuera de la sucesión, o el causante simplemente no sabía que existían. Herederos desconocidos. Herederos desconocidos. De hecho, el término técnico es heredero putativo. Y esto, la ley ecuatoriana lo supera en el artículo 719. Si ustedes se van al artículo 719, ahí van a encontrar en el último párrafo, porque este habla de los títulos que no son justos en realidad, pero en el último párrafo le dice al heredero putativo, por eso les digo, el término técnico no es heredero desconocido, sino putativo, que ante la duda que usted me plantea de si yo soy obviamente el heredero o hay alguien más, haga una posesión efectiva. Eso lo dice Bello, no lo digo yo. Y es el único artículo en la ley ecuatoriana. No va a encontrar usted en toda la ley ecuatoriana ninguna otra disposición, salvo la ley notarial que le habla del trámite para llegar a esto. Pero la norma que establece y de la que mucha gente me dice es que los abogados inventaron la posesión efectiva. No, no se la inventaron, está allí. El heredero putativo hace una posesión efectiva y esa posesión efectiva le sirve de justo título. Eso dijo Bello. ¿Por qué? Porque Bello sabía y entendía que hay causantes que en nuestro continente tienen la manía de morirse sin testamento. De hecho, en Ecuador, el 90% de la gente que se muere lo hace sin testamento. Entonces, como somos irresponsables en la vida y en la muerte, porque lo somos, los latinos me refiero. Entonces, Andrés Bello dijo, ¿cómo soluciono esto? Porque lo que usted me acaba de plantear, doctora, él ya lo pensó. ¿Qué hago en el caso de que haya una persona que dice ser heredero, dice que es el único heredero, pero la gente no le cree porque le dicen, oye, pero tu papá podría haber tenido más hijos? Que tú no sepas es otra historia. Ah, posesión efectiva. Y por eso es que la posesión efectiva desde los días de Andrés Bello para acá no ha cambiado.
¿Qué hacen los notarios en la posesión efectiva? Lo mismo que hacían hace 200 años. Le concedo la posesión de bienes a esta persona, pero, y ahí viene el gran pero, dejando a salvo los derechos de terceros. Tan, tan. No sé si con eso le he respondido, doctora. Sí, pero digamos, bastaría que se haga la posesión efectiva y nada más. En mi opinión, sí, porque si usted no tiene otro título, y Ok. si es el único heredero, ¿a quién le demanda usted el inventario? Por ejemplo, soy el único. Para que haya una acción voluntaria de inventario, recordemos que el inventario en Ecuador se tramita en expediente voluntario, tiene que haber un peticionante, pero tienen que haber las personas que tienen que satisfacer la petición o que tienen derecho a oponerse a ella. Si yo afirmo y estoy seguro de que soy el único heredero, ¿a quién le dirijo mi petición de inventario? Y llegado al caso, ¿con quién me peleo la partición? Suponiendo que tenga que hacer partición. Y además que eso de ontológicamente, perdón, ontológicamente no tiene sentido porque ¿cómo parto si soy el único? Entonces, Claro, tanto desde una perspectiva ontológica como desde una perspectiva típicamente hermenéutica, no hay por dónde. Por consiguiente, ay, me tengo que basar en la posesión efectiva. es Ahora, decir, si son dos o más y están en pelea, ahí sí vea todas las herramientas que le da el derecho procesal. Pero cuando es uno solito, haga posesión efectiva y dele para adelante. posesión Es más, efectiva sería mi justo título entonces. eso le dice el 719, no lo digo yo. Por favor, revisen el 719. El 719 utiliza específicamente la expresión justo título para el heredero putativo para que éste pueda disponer de los bienes del causante. Y por eso es que si usted revisa la ley de registro, la ley que regula los registros de la propiedad, váyase al artículo 3 y ahí le da la lista. Le dice los títulos que los registradores de la propiedad deberán inscribir son los siguientes. ¡Plin! Le da una lista. ¿Sabe qué título está entre los que le da? Las posesiones efectivas. Es por esto. Mm, Entonces, sí, mi opinión es que sí se debe hacer posesión efectiva. Uno, para dejar en asentado que yo soy heredero. Y dos, para que en caso de que haya un tercero que quiera reclamar, pueda hacerlo. Porque a mí, la verdad, como registrador de la propiedad, sí me daría un poco de preocupación inscribir un título de transferencia de dominio firmado por un heredero en calidad de vendedor en el que él me dice soy el único heredero, pero yo no tengo evidencias de que él realmente lo sea. ¿Cómo como registrador yo estoy seguro de que él realmente es el único heredero? ¿Cómo? Máxime que ahora si usted me imagino que todos ustedes están al día en materia regulatoria. Hoy en día yo tengo una ley de datos personales que en la mayoría de casos me impide, incluso a mí como funcionario público, entrar a las bases de datos para verificar que la información personal que alguien me da es verdadera. Ergo, mm, yo como registrador necesito un documento que a mí me descargue de responsabilidad. Y por eso es que a los registradores les da por pedir estos documentos, porque además, todos los que algún día hemos pedido un certificado en el registro de la propiedad, de lo que sea, siempre vamos a ver que en el registro de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de donde usted guste, incluso de los cantones pequeñitos, los registradores al final de cada certificado le ponen la información otorgada es entregada por el registrador bajo responsabilidad de quien me proporcionó los datos. Entonces resulta que si usted inscribió la venta y luego el registrador emite un certificado sobre esa venta en favor del comprador y de un tercero, la culpa es suya, no del registrador. Por eso es que a mí sí me parece un poco suelto de huesos un registrador que diga, no, tranquilo, usted es el único heredero, no pasa nada. ¿Cómo sabe él eso? A mí sí me mm. dejan esas dudas. Gracias.